Ahí estamos. ¿Cómo está, Mauro? ¿Me escucha? Buenos días. Buenas noches. ¿Qué tal, querido Nelson? Qué gusto poder saludarte. Un Ah, abrazo, un saludo igual para todos quienes están conectados este día jueves. ya está la gente esperando, ansiosa, principalmente para, bueno, más que entrevistas, siempre conversar, analizar, evaluar incluso las cosas que van pasando desde el poder en temas álgidos que no podemos dejar pasar, aun cuando alguna persona pueda decir, chútica, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, pero yo creo que Mauro, el tema de María Bernal es tan serio, tan grave que no deberíamos. Y en ese caso la mamita está haciendo su parte, ese esfuerzo de no dejar que esto se muera y que avance con las investigaciones. ¿Cuál es tu perspectiva de las acciones que ha tomado el gobierno en estas semanas con respecto al caso de María Bernal? Empiezo a creer que los asesores del presidente Lazo son enemigos más que amigos, de verdad. De Lazo. Porque eso de haberle sugerido que debe demoler el famoso castillo de Grayskull donde se perpetró el femicidio, lo único que provoca es indignación, repudio, rechazo. Guillermo Lazo eh, pierde toda credibilidad. Lo poco que le quedaba ha sido objeto incluso y sujeto de mofas, de burlas, Totalmente. porque la gente, sin que sea experta en derechos humanos o en derecho penal o en reparación a las víctimas, la gente lo primero que se pregunta es, ¿y de qué sirve? ¿Para qué sirve demoler un edificio, una estructura donde se cometió el delito? Alguien con buen criterio ponía en son de broma y en serio en Twitter, ponía lo siguiente, o se preguntaba lo siguiente, ¿qué haría Guillermo Lazo si es que en una de sus agencias del Banco de Guayaquil se comete un delito y la víctima es una de sus gerentas? ¿Será acaso que Guillermo Lazo y la Junta de Accionistas del Banco de Guayaquil van a decidir que debe demolerse, que debe destruirse ese edificio de esa sucursal del Banco de Guayaquil? Y evidentemente la respuesta es no, pues, o sea, de ninguna manera, no tiene ningún sentido. Y además que ahí no lo hiciera, porque ahí sí es la plata de él. Pues. Yo, por Acá supuesto. es la plata de quienes nos están mirando, quienes nos están escuchando, es tu dinero, es mi dinero, es dinero de todos los ecuatorianos, pues, porque no va a destruir una infraestructura del Banco de Guayaquil, está destruyendo un bien público, algo que le pertenece a todos los ecuatorianos y que está administrado por el Estado. Esto de demoler el famoso mal denominado o mal conocido castillo de Grayskull de la Policía Nacional de la Escuela de Formación de los Oficiales, es lo mismo y es tan absurdo como si a alguien se le ocurriera decir que como se ha cometido un delito o varios delitos con un martillo, entonces la solución es sacar de circulación los martillos de todas las ferreterías del país. O si es que hay muchos accidentes de tránsito, entonces la solución es dejar de vender vehículos y prohibir la circulación de automotores, eliminar el parque automotor, porque muchos accidentes existen y que la solución es esta. O sea, no, pues, o sea, no podemos actuar así, me explico. O sea, es un absurdo, es un despropósito por donde se lo vea. Y a esto agrégale todas estas hordas de troles que han sido activados por determinados espacios que confluyen, que apoyan a este gobierno para atacar a la mamá de la víctima, a Elizabeth Otavalo, para generarle un escarnio público. Por ahí vi que incluso habían sacado una supuesta ficha o historial médico de la víctima, no sé si sería verdad, sería mentira, pero independientemente de eso, aunque sea verdadera esa historia clínica, es ruin, es bajo, es absolutamente repudiable que ni siquiera respeten el dolor de la familia y la memoria de una víctima de femicidio. O sea, una mujer que fue asesinada en un recinto policial. Y para cerrar esta primera parte, no debemos olvidar igual
que la propia fiscalía ya pidió y mañana Totalmente. se va a desarrollar una diligencia, una audiencia. Mañana. Va a solicitar la prohibición de cualquier intento de demolición de este castillo de Grayskull, por la simple y sencilla razón de que ahí se perpetró el ilícito, ahí se cometió el femicidio. Consecuentemente, no puedes demoler el lugar donde incluso se deberá, en algún momento, hacer la reconstrucción de los hechos, por ejemplo. Totalmente. Sí, Claro. donde hay evidencias, elementos de convicción. Y Fiscalía necesita precautelar ese lugar. Sin embargo, repito, no sé si le asesoran por ser amigos o ya son enemigos de plano. O, Aunque o- el propio Guillermo Lazo es enemigo de sí mismo, ¿no? Totalmente. Eso también, como sucedió hoy con Con ese, esa llave. ese chistecito de las llaves de la casa, ¿no? O sea, ya de por sí es pesado, no tiene carisma, o sea, él se mete un tiro a los pies, de verdad, o sea,